¿Qué tal, seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con la doctora Larisa Ramírez. Ella es directora médica de AstraZeneca para América Latina, y también con la doctora Bárbara Furtado. Ella es directora médica de vacunas para Brasil. Hoy repasaremos aspectos importantes de esta vacuna, uno de los dos inmunizadores que se utiliza en Panamá contra la COVID-19. Doctora Larisa, ¿puede recordarnos un poco acerca de los componentes de la vacuna de AstraZeneca y qué ventajas ofrece para aquellas personas que han recibido esta vacuna? Buenas y bienvenida. Muy buenos días, Carol, y muchísimas gracias por la invitación. Primero, recordar que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna segura y eficaz. Simplemente para setear un poco el contexto, recordar que de cada 10 personas que han sido vacunadas con la vacuna de AstraZeneca, entre 7 y 9 personas van a estar protegidas contra enfermedad de la COVID severa, y además de eso también van a estar protegidas de ir a la unidad de cuidados intensivos o de mortalidad. Esto quiere decir que estamos protegiendo hasta un 90% de la población que se ha vacunado con AstraZeneca, y esto implica varias ventajas a nivel de la institución y la carga que estamos teniendo en los hospitales. Obviamente disminuye debido a la prevención asociada a la vacunación. Además de esto, nuestra vacuna es una vacuna estable para las temperaturas que tenemos en países como Panamá, que son altas temperaturas. No necesita una cadena de frío importante. Se puede utilizar bajo las condiciones de nuestra región sin ningún problema. Y además de eso, pues también estamos tratando de disminuir nuevamente la sobrecarga que estaban teniendo los hospitales en Panamá. ¿Podría comentarnos un poco acerca de los componentes de la vacuna de AstraZeneca? Claro, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna que tiene un vector viral. ¿Qué es esto? Hablo que es como un caballo de Troya. Entonces tenemos un virus que es el adenovirus, que no está vivo, no se puede hacer la enfermedad. Sacamos una parte de sus genes que hacen la replicación, y vamos a poner los genes que tienen la proteína S, o la proteína espícula de spike protein del virus SARS-CoV-2. ¿Y para qué esto? Una vez que este adenovirus que no está vivo está en contacto con nuestro cuerpo, nuestra defensa se va a pegar a estos virus y se va a leer estos códigos genéticos y se va a presentar que la proteína S no es una cosa buena para nosotros, y vamos entonces a generar toda la defensa contra el SARS-CoV-2. Entonces, es una vacuna que no tiene la capacidad de hacer la enfermedad, ni por adenovirus, ni por coronavirus. Entonces, hablamos que es una vacuna que trabaja como una vacuna inactivada, por ejemplo, como las vacunas de influenza o las vacunas de hepatitis B, que no se puede generar la enfermedad. Doctora Bárbara, actualmente, ¿para qué edades está recomendada esta vacuna? Entonces, para todas las personas arriba de 18 años, sin límite de edad, entonces tenemos datos muy claros y muy fuertes para los adultos mayores, para los ancianos. Entonces todos arriba de 18 años pueden hacer la vacuna. Para las personas menores de 18 años, ¿en este sentido se trabaja en algo o digamos que todavía no? Sí, tenemos la Universidad de Oxford, que es quien desarrolló la vacuna. He hecho un estudio con adolescentes arriba de 12 años. No tenemos los resultados hasta ahora, pero hay un estudio y AstraZeneca está involucrada en desarrollar otros estudios para los niños también, pero hasta ahora no tenemos empezados estos estudios. Doctora Larisa, hablando un poco de los efectos secundarios, ¿tienen registrados los más comunes o son los usuales tras recibir una vacuna?
Esta es una pregunta muy importante, Carol, y que realmente la población en general debería de estar interesada también. Es importante recalcar que los efectos secundarios con la vacuna de AstraZeneca generalmente se presentan más una vez que se pone la primera dosis y recordar también que son efectos secundarios como por ejemplo enrojecimiento de la piel, dolor en el sitio donde se pone la vacuna, fiebre, dolor articular, eso significa dolor en las articulaciones, pueden ser manos, codos, dolor muscular, sensación como similar a la que tenemos cuando nos da la famosa gripe quiebrahuesos, como se conoce en nuestros países. Y como le digo, generalmente tarda esto durante las primeras 24 horas. Así como nosotros vacunamos a nuestros niños en la edad pediátrica, pues es similar lo que sucede con nosotros. Lo que estamos tratando es prevenir la enfermedad de COVID a largo plazo con la vacunación y podríamos utilizar paracetamol o acetaminofén antes de colocarnos la vacuna, y si continuamos con estos síntomas, podemos utilizar dosis adicionales de este tipo de medicamentos siempre y cuando consultemos a nuestro médico. También es importante recalcar que hay algunos efectos un poco más serios, y sí es importante alertar a la población de que si tienen un dolor de cabeza muy fuerte, más allá de los dolores de cabeza convencionales que podemos tener por esfuerzo de ver a las pantallas o migraña, sí es importante ir inmediatamente a los servicios de emergencia o consultar con su médico para tratar de evitar complicaciones más severas. Doctora Larissa, en un inicio, cuando la vacuna de AstraZeneca salió, había cierto, digamos, panorama de temor por algunos reportes. Sin embargo, en países como Panamá ha tenido un buen recibimiento y acogida esta vacuna. ¿Considera usted que se han ido superando esos temores con el tiempo? Es importante nuevamente, Carol, resaltar que es una vacuna segura y eficaz. Inicialmente, la vacuna ha sido testeada en más de 60,000 pacientes en estudios de investigación, y como el proceso de estos estudios fue acelerado hace prácticamente un año, no teníamos vacuna, y en estos últimos 9 o 12 meses pues ha habido un proceso acelerado de investigación y un estudio más a detalle de los resultados que hemos tenido. Inicialmente se reportó algunos eventos adversos o eventos secundarios asociados con la vacuna, pero conforme se fue poniendo, así como lo mencionas en Panamá y en el resto de los países, porque tenemos más de 172 países donde se distribuye nuestra vacuna y más de 1.3 billones de vacunas colocadas en este momento a nivel mundial. Hemos ido viendo, y especialmente en la población de Latinoamérica, Bárbara nos puede ahondar un poco más porque existen estudios específicos de seguridad y de seguimiento, donde realmente estos eventos serios han venido en disminución, o una población mucho menor en Latinoamérica tiene estos eventos. Por eso te mencionaba en la pregunta anterior que sí es importante que la población general sepa que si tiene un dolor de cabeza o falta de aire posterior a la colocación de la vacuna, es importante que consulte a los médicos. Además, AstraZeneca pues ha hecho un esfuerzo importante también en educación, porque ya entendemos un poco mejor esos efectos adversos más serios, y hemos educado a los médicos, y estamos también en el proceso de educación a la población general para que atienda de manera más expedita y rápida en caso de tener estos síntomas, y así poder tratar de manera adecuada y temprana cualquier efecto adverso. Doctora Doctora Bárbara, Larissa, ¿se me permite? Sí, doctora solo para agregar Bárbara, un poco. sí, querías que ahondara un poquito más en los puntos que decía la doctora Larissa. Sí, gracias. Entonces tenemos que tener claro que es la primera vez
en la historia de la humanidad que estamos vacunando tanta gente al mismo tiempo. Entonces, claro que vamos a tener muchas dudas, vamos a tener muchos temores en el principio cuando nosotros no conocemos todo lo que se pasa. Pero ahora tenemos muy claro que la gran mayoría de los eventos, como doctora Larisa habló, son eventos comunes a todas las vacunas. Y que se pasa es que nuestro cuerpo está desarrollando las defensas contra el virus. Entonces, esto se va a pasar con todas las vacunas. No estamos adultos acostumbrados con la vacunación como estamos acostumbrados a vacunar los niños. Cuanto a los eventos más serios, son eventos muy, muy raros que se puede pasar. AstraZeneca y los órganos de regulación están acompañando estos eventos. Entonces, por ejemplo, en Brasil, que creo que para toda América Latina es el país que se vacunó más gente con AstraZeneca, tenemos 50% de la población vacunada con AstraZeneca, son casi 90 millones de vacunas AstraZeneca que se fueron aplicadas hasta ahora. Y tuvimos muy pocos eventos graves. Entonces tuvimos menos de 50 eventos, por ejemplo, con trombos y trombocitopenia, que están siendo acompañados. Estamos viendo que después de la vacunación hay una caída de estos casos porque estamos empezando a comprender los casos, a tratar más temprano, a reconocer más temprano también. Esto resulta en una caída del número de casos graves. Entonces, tenemos casos muy, muy raros y cuando vamos a hacer la comparación tenemos que comparar con el COVID. El COVID no es raro y las complicaciones del COVID son muy graves, mucho más graves que cualquier complicación en la vacuna. Entonces, debemos seguir vacunando. Doctora Bárbara, ¿cómo se mantiene la efectividad de la vacuna ya varios meses después de que se empezaron a aplicar las primeras y tras las variantes? Sí, perfecto. Hasta ahora que tenemos para la vacuna AstraZeneca, tenemos una efectividad mantenida por 6 meses. Estamos siguiendo esto y creemos que más meses van a ir siguiendo con esta efectividad. Pero claro, cuando estamos hablando de las variantes, ¿qué son las variantes? Las variantes, hay algunos cambios en esta proteína S, que es la proteína que vamos a hacer la defensa con todas las vacunas. Cuando hace un cambio, es como una clave que no se va a poner en la puerta, no se va a girar la puerta. Entonces, cuando hay este cambio, la vacuna se puede tener una caída de la efectividad. Pero que estamos viendo ahora es que con 2 dosis de AstraZeneca, para los casos graves, los casos severos, la hospitalización, no hay una caída de la efectividad. Entonces, las personas están protegidas contra el COVID grave, el COVID severo, con 2 dosis de la vacunación. Y por esto debemos mantener la vacunación. Doctora Bárbara, actualmente en algunos países como Panamá ha comenzado la colocación de la tercera dosis. ¿Aquellas personas que completaron su esquema con AstraZeneca pueden recibir de otra casa farmacéutica o tiene que ser necesariamente con AstraZeneca? Entonces, tenemos AstraZeneca, los estudios de AstraZeneca nos muestran que después de tomar 2 dosis de AstraZeneca, se toma una tercera dosis de AstraZeneca, hay una respuesta muy grande, hay un incremento muy grande de las defensas. Otros estudios independientes que no son de AstraZeneca han mostrado también que hay una respuesta muy grande, hay un incremento también de los anticuerpos de la defensa con otras vacunas para tercera dosis. Entonces, esta decisión es del gobierno, de los programas de vacunación que van a hacer con la tercera dosis. Acá en Brasil, por ejemplo, te puedo traer que las personas que se vacunaron con AstraZeneca o con otras vacunas se van a poder hacer la vacunación que hablamos que es heteróloga, que hacer la tercera dosis con nuestra vacuna. Pero esto es una decisión de los programas de vacunación.
hay datos. Entonces, ¿qué AstraZeneca está haciendo? Trayendo estos datos para los gobiernos para que puedan tomar la mejor decisión. Carol, y ahí tal vez para agregar un poquito y hacer tal vez un resumen, lo que la evidencia que hoy tenemos y los datos que se han generado es en dos brazos o en dos vías. Uno, como menciona Bárbara, tenemos evidencia y soporte de estudios de AstraZeneca que soportan el uso de tercera dosis en aquellas personas que ya se habían colocado vacunas de AstraZeneca. Entonces, esta vía obviamente es viable, como dice Bárbara, lo que sucede es que se aumenta esos anticuerpos del cuerpo para defendernos contra el COVID, y además de eso también tenemos estudios dentro de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, en Asia, en Tailandia y en Chile, que demuestran también la efectividad de utilizar la tercera dosis de AstraZeneca cuando los pacientes, las personas habían utilizado un esquema de vacunación. Podría ser con vacunas de ARN mensajero o con vacunas de virus atenuado o de adenovirus. Entonces, realmente con las vacunas que hoy tienen disponibles en Panamá, existe información y evidencia independiente, como mencionaba Bárbara, que apoya el uso de la vacuna de AstraZeneca en tercera dosis. Sin embargo, como también menciona Bárbara, pues somos muy respetuosos de las guías y las recomendaciones que está dando cada uno de los comités de vacunación en cada uno de los países. Sin embargo, también tenemos información de países como Brasil, como lo mencionó Bárbara, países como Argentina, Chile, Colombia y Perú, donde hoy la vacuna de AstraZeneca se está utilizando como tercera dosis debido a una decisión del Ministerio de Salud y de los comités de vacunación. Entonces, este tema de la tercera dosis en este momento está tomando muchísima fuerza y conforme también va pasando el tiempo, AstraZeneca tiene un compromiso de generar información. Entonces, en los próximos meses en países México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina y Brasil, vamos a iniciar un estudio también para dar seguimiento a aquellos pacientes o aquellas personas que han sido hospitalizadas y que han sido también vacunadas para tener información sobre la efectividad de todas las vacunas que se están poniendo en Latinoamérica, y además de esto, pues dar seguimiento también específico para el tema de tercera dosis y tener más información disponible para los médicos y para la población en general. Doctora Larisa, siguiendo más o menos este tema, vamos por una tercera dosis. En un futuro, digamos un año, ¿sería necesaria otra dosis o un refuerzo? ¿O cómo marcha ese tema? Yo creo que, bueno, en este momento, como lo mencionaba Bárbara y como te acabo de mencionar, yo también estamos tratando de generar la mayor cantidad de datos y la mayor cantidad de información. Esto va a ir evolucionando conforme tengamos más resultados. En este momento vemos que las defensas que produce la vacuna de AstraZeneca se mantienen en títulos o en niveles suficientemente altos a los 6 meses. Sin embargo, va a haber un grupo de pacientes o de personas que han sido vacunadas que ya van a cumplir un año de haberse vacunado con la primera dosis, la segunda dosis y que además se pusieron la tercera dosis. Entonces, probablemente en los siguientes 6 a 8 meses vamos a continuar viendo esa información y vamos a poder definir junto con los gobiernos, cuando les presentamos esta información, cuáles son los siguientes pasos, si va a ser necesario un refuerzo anual, que es parte de lo que se está discutiendo, sobre todo para aquellas personas de riesgo, y de riesgo hablamos, por ejemplo, personal de salud, personas que tengan enfermedades como diabetes, presión alta, enfermedades como cáncer, enfermedades que
comprometan el sistema de defensa de nuestro cuerpo, como por ejemplo la gente que tiene artritis reumatoide, enfermedades como el lupus eritematoso, o que utilizan por alguna razón como parte de su tratamiento medicamentos que nosotros conocemos como inmunosupresores, que eso lo que quiere decir es que son medicamentos que nos ayudan a controlar la inflamación y las defensas de nuestro cuerpo. Entonces, si bajamos esas defensas, esas personas van a estar muchísimo más en riesgo de sufrir COVID y de estar hospitalizados, por ejemplo. Pero esto es un proceso del que vamos aprendiendo. Y además de eso, también reforzar, por ejemplo, las variantes de interés. En este momento la data es muy fuerte en términos de la respuesta inmune de nuestra vacuna contra las variantes Delta, la variante Gamma, que son, y la variante Mu, que en algunos países como Colombia está comenzando a tener alguna importancia. Nuestra vacuna cubre contra todas estas variantes y nuestro estudio que te comenté anteriormente también va a ser un estudio de esas variables. Pero hago una pausa aquí y no sé si Bárbara quiere agregar alguna información extra. Sí, solo para agregar, gracias, doctora Larissa, que es importante que con estos 2 años que estamos hablando de pandemia, es difícil decir que se va o no se va a hacer alguna cosa, porque todo se cambia todo el mes, todas las semanas. Pero que es importante tener en cuenta es que una parte muy importante para esta vacunación de refuerzo a cada año, todo esto, se va a hacer nuevas variantes. Y para que nuevas variantes no vengan, no tengamos nuevas variantes, necesitamos vacunar toda la población, no solo de Panamá, para todos los países. Entonces, es importante que cuanto más personas vacunadas, menos vamos a tener la chance de tener nuevas variantes. Esto va a ser un punto muy importante para las decisiones de nueva vacunación, de tercera, cuarta, cuántas dosis más vamos a necesitar. Doctora Bárbara, hablando de la población, ¿cómo ha sido la aceptación de la vacunación en Brasil y cómo han manejado aquellos grupos que siempre hay en los países que rechazan a la vacunación en general? Sí, acá en Brasil tenemos una historia de vacunación muy grande y no tenemos grupos que rechazan la vacunación tan grandes así como tenemos, por ejemplo, en otros países. La vacunación, tuvimos una cobertura vacunal, tenemos ahora creo que el 82% de toda la población vacunada con una dosis, 100% casi de toda la población arriba de 18 años vacunados con la primera dosis. Tenemos 62% vacunados con 2 dosis. Estamos vacunando ahora los adolescentes. Entonces, es importante, tenemos acá, claro, algunas personas que hay temores con las vacunas en general, hay personas que no creen las vacunas, pero ayer tuvimos el primer día en Brasil que São Paulo, que es el estado más grande de Brasil, hubo una muerte por COVID. Una. Vamos a recordar que hace un año tuvimos 5,000 muertes por día. Una muerte. Entonces, solo logramos esto por la vacunación. Entonces, creo que tenemos una aceptación muy grande de la vacunación. Estamos vacunando nuestra población. Vamos a creer que ahora con la tercera dosis tenemos casi 8 millones de personas vacunadas con la tercera dosis. Entonces, vamos a lograr no más muertes, creo, temprano acá en Brasil. Y tal vez nada más para reforzar, Carol, es importante que Panamá ha hecho un gran esfuerzo y hoy aproximadamente el 80% de la población tiene una dosis y el 60% de la población tiene 2 dosis. Es importante
hacer un llamado para completar ese esquema de vacunación, como mencionaba Bárbara, en ese 20% de la población para completar 80% de la población con 2 dosis vacunadas. Sin embargo, vemos una disminución significativa en el número de casos en Panamá y en el número de hospitalizaciones también, que es un indicativo de que vamos por un muy buen camino. Entonces, reforzar únicamente el llamado a completar los esquemas de vacunación y en caso de aquellas personas que han sido llamadas a una tercera dosis, pues obviamente la oportunidad de mantener esas defensas altas contra el COVID y poder protegernos no solo a nosotros mismos, sino también a nuestras familias y a la sociedad panameña. Finalmente, doctora, sus conclusiones generales y ese mensaje a la población que todavía sigue en medio de esta lucha, en medio de la pandemia. Bárbara tiene una frase muy bonita que hemos ido discutiendo en los diferentes países donde nos dan la oportunidad de conversar con la población general. Así que le doy la palabra a Bárbara para que haga el cierre. Doctora Bárbara, adelante con sus consideraciones finales. Gracias. Entonces, que a mí me gusta de hablar es que si no te vacunas, el virus gana. Entonces, tenemos que hacer la vacunación para que no tengamos más casos de COVID, no tengamos más muertes por COVID. Las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces. Estamos haciendo vacunas casi 100 años o más de 100 años en los países. Entonces, no vamos a temer ahora. Vamos a vacunar para que el virus no gane. Perfecto. Estas han sido las doctoras Larisa Ramírez y Bárbara Furtado de AstraZeneca Latinoamérica para el diario Panamá América.